Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo al segundo simposio, el simposio número 2, que es hacia la individualización de la transferencia embrionaria. Para este simposio tenemos tres distinguidos expertos en medicina reproductiva que nos van a hablar de varios aspectos de la fase lútea, de la transferencia embrionaria, la técnica específicamente, y de la receptividad endometrial. Así que vamos a dar comienzo con la primera de esas tres presentaciones. Ella va a estar a cargo del doctor Marco Horton, que es expresidente de SAMER, actual tesorero de IFFS y director del laboratorio Pregna. Marcos nos va a hablar de progesterona endógena y exógena, cuándo y por qué. Bueno, muchas gracias a Proal por la invitación y los felicito por los 25 años. Realmente me alegra mucho. Tengo muchos amigos en Rosario y en Proal particularmente, así que les mando un abrazo a todo el equipo de Proal y por muchos años más. Bueno, mi charla va a ser sobre el uso de progesterona. Y sabemos que especialmente en los últimos años han habido muchos avances, información sobre una hormona que es fundamental. Obviamente nadie discute esto, pero la verdad que en general la progesterona ha sido usada con poca información, mucho tratamiento empírico y mucho uso de la progesterona en forma, digamos, casi diría amateur, y muchas veces, dependiendo de cada médico, esto está reflejado en distintas encuestas que han habido a nivel mundial sobre el uso de progesterona en soporte de fase lútea, en reproducción asistida, y hasta cuándo usarla, qué dosis, a partir de cuándo, etcétera. Y cada vez hay más información en la literatura y sobre una hormona que obviamente es la nueva niña bonita en los estudios más recientes que voy a mostrar también en esta presentación. Y por supuesto que en el ciclo sexual nosotros ya conocemos cómo es todas estas curvas hormonales, pero hay dos puntos realmente importantes en todo lo que es la endocrinología reproductiva, que son la etapa del ascenso preovulatorio de progesterona, que es fisiológico, que lo vemos en los tratamientos de fertilización in vitro, y también se ha publicado mucho últimamente sobre cómo esto puede afectar los resultados de fertilización in vitro, y después todo lo que es el soporte de fase lútea, tanto en tratamientos estimulados como en tratamientos de reproducción asistida, en donde se descongelan embriones y se hacen reemplazos hormonales. En todo el ciclo nosotros sabemos que la progesterona aparece recién sobre la última parte de la fase folicular y principalmente por acción de las gonadotrofinas, sobre todo en tratamientos estimulados. Toda esta actividad está relacionada con la cantidad de días y la dosis de FSH que uno da en la estimulación. Sabemos que la FSH es el principal regulador de la expresión de receptores de LH y que la FSH en las células de granulosa inmaduras estimula la proliferación celular e induce las enzimas que corresponden a la esteroidiogénesis, aumenta la producción de estradiol, pero sensibiliza los receptores de LH, y en la célula de granulosa madura la FSH actúa sobre todo sobre la diferenciación celular y en todo el proceso de luteinización y esa producción de progesterona que podemos detectar previo al pico ovulatorio. Entonces, en ciclos hiperestimulados, como los que hacemos en fertilización in vitro, hay una mayor sensibilidad a la LH y hay una actividad similar a LH por producto de la estimulación como gonadotrofinas, y a pesar de haber una supresión hipofisaria de LH, lo que importa es la concentración que está incrementada y la sensibilización de esos receptores de LH para producir pequeños incrementos de progesterona, y esto fue estudiado por este grupo en Karolinska, donde tanto la expresión génica de las hormonas como la CYP19
y la P450, que son enzimas que van a ser fundamentales para la esteroidogénesis. También encontraron un aumento de la expresión de receptores FSH y LH, y como ven, tanto la síntesis de estrógeno como de progesterona, en este lado ven que dependiendo de lo que uno puede adicionar en los medios de cultivo, ya sea HCG, FSH, o una mezcla de ambos, y andrógenos, etcétera, va a estar muy elevado en ciclos de estimulación para fertilización in vitro, y sobre todo cuando se utilizan derivados o como el HCG, que tiene una acción muy potente en la esteroidogénesis. Y después, respecto a los niveles de progesterona de aumento preovulatorio, no me voy a extender mucho, pero sabemos que esto ha sido extensamente estudiado en este tipo de trials como el ENGAGE, el ENSURE y el EXPECT, que tenían mucha información respecto a los niveles de progesterona, y en todos ellos se ha visto que a una mayor respuesta al a la estimulación hay mayor elevación eh, preovulatoria de progesterona, y que ese efecto fue mucho mayor en bajas respondedoras, cosa que pudieron también comprobar otros, y este grupo pudo ver que era más frecuente cuando se daban FSH recombinante por encima del tratamiento con corifolitropinas alfa, por ejemplo. Cuando se agregaban ampollas, es decir, que la estimulación por FSH era mayor, este efecto era mayor. Y en este grupo, que también utilizó un trial previo para evaluar en pobres respondedoras, ese efecto era mucho mayor. Es decir, que si bien es más frecuente la elevación de progesterona por acción del FSH en pacientes que hiperestimulan, el impacto que genera es mayor en las bajas respondedoras, que tienen menos folículos, porque la elevación de progesterona por folículo es mucho mayor y podría tener más impacto en pobres respondedoras. Pero ya todos sabemos, con los distintos trabajos que se han publicado, que la elevación de progesterona por encima de 1,5 o 1,6 nanogramos mililitro, en general hoy en día la asociamos con un mal pronóstico para transferir, y por lo tanto postergamos la transferencia. Y hay algunas teorías nuevas acerca también de cómo este pequeño aumento de progesterona que ocurre antecede al pico del LH, y podría ser hoy en día, según estos autores, un nuevo paradigma de mecanismo de ovulación que sea independiente del LH, que tenga que ver con un proceso que normalmente en los folículos pequeños hay una hipoxia, y eso, la notelina 1, que suprime la síntesis de progesterona, en algún momento con incremento de FSH y la acción de factores de crecimiento intravasitarios, hay una mayor vascularización, un estado inflamatorio, y esa hipoxia disminuye, por lo tanto se libera la posibilidad de aumentar la progesterona, y hay toda una teoría nueva de que la progesterona desencadena en la ovulación esa pequeña elevación de progesterona. Pero básicamente eso es lo que tiene que ver con los ciclos estimulados en todo el proceso de la fase folicular final, sobre todo. Pero vamos a hablar un poquito de la progesterona que podemos dar en forma exógena, y nos vamos a referir específicamente a la fase lútea, en reproducción asistida, que ya desde los comienzos de la reproducción asistida se utilizó siempre el soporte de fase lútea. En aquel momento se hablaba del efecto que podía tener la misma función sobre los folículos, que podían dejar de tener tantas células de granulosa luteinizadas, pero sobre todo por la inhibición hipofisaria que se producía con los esquemas, ya sea de agonistas y hoy en día de antagonistas, que producen una fase lútea deficiente. Por lo tanto, hay un consenso en que se requiere soporte de fase lútea en reproducción asistida, y por supuesto las dos hormonas de elección siempre fueron la gonadotrofina coriónica y la progesterona, pero por razones de hiperestimulación y de riesgo, la HCG se fue dejando de usar paulatinamente y se fue utilizando mucho más la progesterona. Un metaanálisis ya del año 94 confirmó la necesidad de soporte de la fase lútea, y la progesterona es el agente de elección, según estos otros trabajos, por el riesgo de hiperestimulación que está asociado al HCG.
Y las vías de administración de la progesterona clásicamente se utilizaban la vía intramuscular, luego se pasó a la vía vaginal, pero también tenemos opciones hoy en día de administración subcutánea, y también vamos a charlar algo de la administración oral, que siempre fue un problema por la progesterona natural específicamente, tiene un gran primer paso hepático que degrada sus metabolitos 5-alfa y 5-beta reducidos, que tienen mucho menor actividad biológica, y por lo tanto utilizar la progesterona natural por vía oral se puede hacer, pero requiere una dosis mucho más alta, es poco eficiente y genera muchos efectos adversos. Como ven en esta comparación de una de las presentaciones vaginales, que en este caso es el gel de progesterona, y comparado con las cápsulas de progesterona que se pueden utilizar por vía oral, el área debajo de la curva que vemos en la farmacocinética de la progesterona dada por vía vaginal es mucho mejor a lo que se logra por vía oral, justamente porque no hay primer paso hepático. Entonces, históricamente pasamos de la vía intramuscular, que utilizábamos en los años 80, 90, y se sigue utilizando por mucho tiempo en muchos lugares del mundo, y en Estados Unidos ha sido siempre muy popular, pero obviamente la vía intramuscular es incómoda, es dolorosa, y la vía vaginal siempre fue una mucho mejor opción, y tenemos las opciones de cápsulas y de gel. Y en los últimos años han aparecido opciones de medicamentos por la administración subcutánea, que es la forma de progesterona acuosa, y hay gestágenos que podrían darse por vía oral, y algo voy a mencionar sobre el final de mi charla, en qué opciones contamos en este momento. Los distintos trabajos que hemos estudiado específicamente, por ejemplo, la presentación en gel, que durante unos años, al comienzo, como siempre cuando se introduce una medicación, todos estamos un poco incómodos al utilizarlo, no lo conocemos, es una presentación diaria, de un uso diario que es cómoda para la paciente, pero siempre estuvimos acostumbrados a la utilización de cápsulas, y bueno, y aprender un poco esto y las dosis y los problemas que pueden ocurrir, llevó un tiempo, finalmente hacia fin del año 2009, un metaanálisis confirmó que la progesterona vaginal es superior, es similar a la intramuscular, perdón. Después han aparecido muchos estudios, como este del grupo de Harvard, que randomizaron más de 400 pacientes y no encontraron diferencias entre la progesterona intramuscular y en este caso el gel de progesterona. También un grupo nórdico con más de 2.000 pacientes aleatorizadas compararon en este caso dos vías de administración vaginal de progesterona, 1.000 pacientes en cada rama, y no encontraron diferencias en cuanto a los resultados de reproducción, pero obviamente una mucho mayor satisfacción del paciente en los casos del uso del gel, porque tiene una administración diaria únicamente. También un trabajo del grupo de Peter Nagy mostró que no había diferencias, en este caso fue un trabajo retrospectivo, en criotransferencia de blastocitos, y este estudio mostró que tanto la progesterona intramuscular como el gel de progesterona eran igualmente efectivos en cuanto a los parámetros reproductivos. Y tenemos un review de Cochrane de 2017 de Van der Linden, en donde confirma que la progesterona es hoy en día el gold standard, es superior a placebo, aunque todos los trabajos eran de baja calidad en general. Demostraron que las diferentes vías de administración de progesterona en general producen los mismos resultados, que el estradiol no agrega, dado como soporte de fase lútea, ningún beneficio respecto a la progesterona sola, y tampoco otras sustancias como los glucocorticoides o la heparina. Y en algunos de estos estudios, específicamente en 9 estudios de estos aleatorizados del metaanálisis, que abarcaba casi 3.000 mujeres, se encontraron que en un grupo de pacientes en que se había administrado en fertilización in vitro, en ciclos estimulados,
aparte de la progesterona en fase lútea, daban pequeños bolos de agonista de GnRH, esa actividad del LH podía ser beneficiosa en cuanto a los resultados reproductivos comparados con progesterona solo, y esto también era un trabajo, un review que abarcaba casi más de 25.000 mujeres, pero específicamente en este grupo de casi 3.000 mujeres vieron diferencias cuando se agregaba un agonista en fase lútea. Entonces empiezan a haber otras alternativas que podemos utilizar a partir de la nueva información que va saliendo en la literatura. Y relacionado con esto, me gustaría mencionar algo con respecto a lo que es la maduración ovocitaria final, que también ha cambiado en los últimos años, y nosotros tenemos distintas alternativas de producir la maduración ovocitaria, la descarga, el trigger, y por lo tanto eso nos puede dar distintos perfiles endocrinológicos para la fase lútea. Como sabemos, tenemos las opciones clásicas de gonadotrofinas recombinantes y urinarias para descargar el trigger, los agonistas de GnRH, que se han utilizado mucho en los últimos años, especialmente para tratamientos que no requieren transferencia o que van a postergar la transferencia, y tenemos las distintas indicaciones que hoy en día hay para la descarga doble, el dual trigger, que puede ser tanto en altas respondedoras que requieren una transferencia de todas maneras, con pequeños bolos, los trabajos de Shapiro y de Humaydán y del grupo de Claudio Benadiva, que son muy conocidos, también trabajos nuevos que han aparecido en normorespondedoras, o en las hiporrespondedoras, o las respondedoras subóptimas, que también hay esquemas de doble descarga, y también algunos trabajos que han utilizado, aparte del HCG, una dosis de FSH sin mayor diferencia en cuanto a los resultados. Pero para ir a lo concreto, en cuanto a lo que nosotros tenemos con la descarga con HCG, vamos a tener una actividad similar al LH. La HCG tiene ventajas en que se puede administrar en una dosis de 5.000 o 10.000 unidades, y que genera un pico símil pico de LH con la maduración ovocitaria, la esteroidogénesis necesaria y los efectos que van a regirse sobre el endometrio, pero la descarga con agonista de GnRH que se está utilizando hoy en día permite generar también un pico de FSH aparte del LH, lo cual genera los mismos efectos, aunque desde el punto de vista de su perfil endocrino, más parecido a lo que es la fisiología natural. Como ven en este trabajo donde se compararon distintas dosis, un trabajo de Lainas, donde compararon la descarga con triptorelina en dosis de 0,1, 0,2, 0,4 miligramos, que son igualmente efectivas todas, simplemente para mostrar que tanto el nivel de estradiol como el nivel de progesterona hace una curva con cualquiera de las tres dosis que veamos. Fíjense que es una curva muy parecida a la curva de pico de fase lútea normal que tiene la progesterona en un ciclo natural. Por lo tanto, la conclusión es que la descarga con este tipo de medicación, con el agonista, puede llegar a producir un cuadro diferente a nivel endometrial, y como sabemos de los estudios de expresión génica, por ejemplo, este estudio del grupo de Libby, donde evaluaron distintas formas de descarga en donantes y luego analizaban genómicamente el endometrio de esas donantes y tenían distinta expresión génica si habían utilizado triptorelina sola, triptorelina con estradiol y progesterona, como vemos aquí, también con algún agregado de LH, con un bolo de HCG, con distintos bolos de HCG, o simplemente la descarga convencional, que sería HCG recombinante y luego estradiol y progesterona. Lo que sí encontraron ellos es que la expresión génica era totalmente diferente en todos estos, pero que siempre que había una fuente de LH, había una expresión que era más parecida entre sí con respecto a las otras dos que ven acá en las esquinas. O sea que, evidentemente, puede haber una influencia que todavía no sabemos si clínicamente es relevante, pero desde el punto de vista del estudio específicamente genómico, es diferente la expresión génica según cómo uno descarga. Y sabemos de nuevos estudios a partir de estudios como esta prueba piloto que hizo Klaus Andersen con esquemas de descarga diferentes y con fase lútea
no convencionales. Esto sería lo convencional con un trigger de HCG y estradiol y progesterona en fase lútea, y ellos optaron por dar un trigger de GnRH, de agonista de GnRH, y producir en la fase lútea simplemente dar HCG. Por supuesto, estos son ciclos estimulados que hay cuerpo lúteo en donde la administración de dosis diluidas de HCG en la fase lútea, en lugar de dar la progesterona, generada en los distintos grupos. Fíjense que este es el control convencional, y los grupos 1 y 2 son los que reciben un trigger de GnRH, de agonista, perdón, y la suplementación con HCG diluida. Y lo que ellos vieron en estos grupos es que en general los niveles de estradiol, este es el control y estos son los dos grupos con descarga con agonista y HCG diluida en soporte de fase lútea, tienen mejores niveles de estradiol, esto está expresado en nanomoles, y también de progesterona, también dando una idea de que estos pueden ser ciclos con un perfil más fisiológico y probablemente de mejor resultado. Un reciente survey del cual participé, que ha sido publicado recientemente en Frontiers in Endocrinology, se hicieron 3 vueltas de encuestas en distintos especialistas a nivel de todo el mundo sobre distintos aspectos de la estimulación ovárica o de la fase lútea, y en general el consenso fue que lo mismo que dice el metaanálisis, que la progesterona vaginal es el gold standard para fase lútea luego de un ciclo de fertilización in vitro, que la vía de administración de la progesterona no tiene ninguna influencia en los resultados, que en la adición de inyecciones de agonista del GnRH en ciclos de FIR puede dar alguna mejora respecto de dar progesterona sola, y que algún tipo de actividad LH en la fase lútea podría mejorar los resultados de embarazo en los ciclos descargados con trigger de agonista de GnRH. Ahora vamos a tocar un tema que es interesante porque son tratamientos cada vez más frecuentes, los de transferencia de embriones criopreservados, ya sean por motivos de frisol, de riesgo de hiperestimulación, por los tratamientos de PGT que son cada vez más frecuentes, las transferencias diferidas por elevación prematura de progesterona, que también se está dando mucha más importancia. Entonces hay toda una reevaluación en la literatura sobre los protocolos de transferencia de embriones congelados. Hay un poco un revival de los ciclos naturales que se utilizan mucho en Europa, y este es un reciente review y metaanálisis de este año, publicado hace muy poquito en Human Reproduction Update, donde luego de evaluar todos los distintos papers en la literatura, se seleccionaron 7 papers, dentro de los cuales hay 2 que evaluaron en ciclo natural, y en algunos casos fueron ciclos con natural modificado que descargaban con HCG, y en otros fueron ciclos totalmente naturales. En 2 de esos estudios evaluaron que la adición de HCG en la fase lútea, en los ciclos naturales puros, porque estos no tenían ninguna descarga, como ven los 2 trabajos del LIDE 2013 y 2017, evaluaron la administración de HCG en fase lútea en un ciclo natural puro, y no encontraron ningún beneficio en dar soporte de fase lútea, que es un poco la pregunta cuando uno utiliza un ciclo natural puro, ¿no? Y en los trabajos que evaluaron la progesterona en el soporte de fase lútea, como ven, son estos otros 6 trabajos. En alguno de ellos, en 4 de ellos, recibieron un trigger de HCG, que es lo que se llama el ciclo natural modificado, y a partir de eso dieron, en algunos casos, soporte de fase lútea y en otros no, con progesterona adicional. Y estos trabajos en el review son unos 1000, la N es de 1000, aproximadamente 500 en cada rama, para tasa de embarazo clínico y un poco menos para tasa de nacido vivo. Encontraron diferencias, como ven, está hacia la derecha, que favorecen el uso de progesterona como soporte de fase lútea
en ciclos naturales o naturales modificados con descarga de HCG. Y eso puede llegar a ser sorpresivo para algunos, pero podría relacionarse con la posibilidad de que muchas de estas pacientes puedan tener algún déficit de fase lútea, que como sabemos es algo difícil de diagnosticar, que se considera que es algo que ocurre en un porcentaje bajo de casos, pero algunas patologías específicamente podrían estar relacionadas con una mayor frecuencia de esto. Se calcula que un 5 a 10% de las pacientes pueden tener una fase lútea inadecuada y van a tener un beneficio de dar soporte de fase lútea en un ciclo de transferencia en congelados natural o modificado por la descarga de HCG. Y específicamente en lo que es transferencias en ciclos reemplazados o en ciclos naturales, transferencias en medios congelados, han sido muy conocidos en los últimos años los dos trabajos de la Barta, del grupo de Lilly, que evaluaron en transferencias con reemplazo hormonal, en donde daban 400 miligramos de progesterona micronizada 2 veces por día, es decir, 800 miligramos diarios, en un primer trabajo que publicaron en 2017 en receptoras de ovocitos, que preparaban artificialmente su endometrio, dieron, y en transferencia de blastocitos, vieron que el valor de corte que ellos encontraban el día de la transferencia, es decir, el quinto o sexto día de progesterona, cuando descongelaban los blastocitos, este es un trabajo retrospectivo que evaluaron sin conocer estos resultados, y vieron que a partir de 9,2 nanogramos mililitros de nivel de progesterona sérica el día de la transferencia, había una buena tasa de embarazo y que por debajo de ese valor la tasa de embarazo caía significativamente. Con el correr de los años, el grupo de la Barta publicó el año pasado un nuevo estudio en el cual agregaron más casos, también agregaron casos de ovocitos propios, pero de descongelamiento, los mismos tipos de tratamientos, también tratamientos reemplazados con 800 miligramos de progesterona micronizada diaria, y refinaron ese valor a 8,8 ahora con un número mayor de casos, pero digamos que el concepto general es que el día de la transferencia la progesterona tiene que estar por arriba de 9, y un trabajo del grupo de Buenaventura Coroleu en Barcelona, pero en estos son ciclos completamente naturales, controlados, pero sin descarga, sin reemplazo hormonal y sin descarga de HCG tampoco. Ellos evaluaron el día previo a la transferencia, midieron la progesterona, repito, en ciclos naturales, y evaluaron que cuando esa progesterona, el día previo a la transferencia del blasto, estaba por debajo de 10, un valor similar a lo que encontró el grupo de Lilly, los resultados eran mucho peores. Por lo tanto, hoy en día se está teniendo en cuenta dos parámetros importantes en los ciclos reemplazados hormonalmente. El primero es que medimos la progesterona antes de comenzar la progesterona, porque estos mismos grupos evaluaron que la progesterona tiene que estar negativa, por lo menos por debajo de 1, de 0,9 nanogramos mililitros, cuando uno va a comenzar el reemplazo hormonal, y que no debería comenzar ese reemplazo hormonal con progesterona si el valor está por arriba de 1, ese ciclo debería ser cancelado porque esa paciente ya tiene actividad de progesterona que podría impactar en su receptividad endometrial. Y el otro punto importante es medir la progesterona el día de la transferencia, para evaluar, o el día previo a la transferencia, como el grupo de Barcelona, para evaluar si es conveniente descongelar o no. Entonces, estos trabajos, los de la Barta, han sido retrospectivos, pero proponen una conducta para tener en cuenta hacia adelante, en caso de que no haya un buen nivel de progesterona, cancelar el ciclo ese mismo día que iba a ser el descongelamiento o el día previo, para evitar transferir un embrión que va a tener poca chance de implantar. Y un estudio muy reciente que ha salido publicado ahora el mes pasado en Human Reproduction venía evaluando la utilización de una progesterona, un gestágeno producido por el laboratorio Abbott, que se llama dihidrogesterona, que ya había tenido pruebas en los trials Lotus 1 y Lotus 2 para utilizarlo como alternativa de progesterona vaginal, como un gestágeno que se puede administrar en vía oral, que es sumamente activo, biológicamente activo,
y que produce resultados similares a la progesterona vaginal en tratamiento de fertilización in vitro. En este caso, un grupo de Vietnam, liderado por el doctor Wong, hizo un trabajo que es prospectivo, aunque no fue randomizado, sino que utilizó en distintos periodos, en 2 periodos de 4 meses, utilizaron en tratamientos reemplazados de transferencia de embriones congelados, ya sea en pacientes que habían hecho frisol o que habían congelado por alguna razón de elevación de progesterona, o de tratamientos genéticos, habían utilizado entonces la preparación con estradiol en dosis bastante altas, para lo que estamos acostumbrados. Comenzaban con 8 miligramos y llegaban a dar hasta 16 miligramos diarios de estradiol oral. Cuando el endometrio llegaba a 7-8 milímetros, empezaban con la progesterona, y en una primera fase utilizaron 800 miligramos diarios, que son de estos 1.364 casos, los 732 que fueron los primeros meses del protocolo, y en la segunda etapa del protocolo utilizaron la misma dosis de progesterona micronizada, 800 miligramos diarios, pero le agregaron dihidrogesterona, 20 miligramos, o sea, 10 miligramos 2 veces por día. A partir del inicio de la progesterona vaginal, también agregaron la progesterona oral, y en esta rama tenían 632 pacientes. Y como pueden ver acá, el seguimiento ha sido de embarazo evolutivo y también de nacido vivo, y también tienen un subgrupo que evaluaron la tasa de aborto antes de las 12 semanas, y establecieron distintos cuartiles de los niveles de progesterona que vieron en los distintos casos, y fíjense que los valores donde la progesterona estaba más baja, vieron que había una mejor tasa de embarazo en el grupo que hacía progesterona más dihidrogesterona comparado con progesterona sola. Si bien esto no alcanza, como ven, atraviesa el 1, el intervalo de confianza, y no es significativo, pero da una idea de que podría haber un uso en estas pacientes que, según la Barta y los trabajos que vimos anteriormente, hay entre un 25 y un 30% de pacientes que no tienen buena absorción de progesterona a nivel vaginal y no reflejan eso en sus valores de progesterona sérica. Hay la salvedad que hay que tener en cuenta, que la progesterona natural se puede medir a nivel sérico y nos va a dar un valor que puede tener relación, aunque es muy discutido esto de los valores de progesterona sérica, pero la dihidrogesterona no va a reflejarse en un nivel de progesterona, porque es un gestágeno sintético, no es progesterona natural. Pero también en la tasa de nacido vivo, en estos cuartiles de progesteronas bajas, por debajo de 10 nanogramos mililitro, también había una tendencia hacia una mejor tasa de nacido vivo en este grupo, 50 contra 40, y en la tasa de aborto, un 3% contra un 9%, apenas significativo estadísticamente. Entonces, esto es un trabajo muy nuevo, es una información que es muy reciente y que deberá ser comprobada con mayores números, pero podríamos tener, en este caso, una herramienta para agregar a nuestro arsenal de tratamiento para soporte de fase lútea, cuando encontramos que los valores de progesterona vaginal, de progesterona sérica, cuando administramos progesterona vaginal, no son lo suficientemente altos para producir una mejor chance de embarazo, y estamos refiriéndonos específicamente a esos valores que uno puede encontrar el día de la transferencia por debajo de 10 nanogramos mililitro. Entonces, para terminar un poco la charla, en soporte de fase lútea sabemos que no hay dudas que es necesario dar un soporte de fase lútea, que la progesterona sigue siendo el gold standard por su eficacia y por su seguridad comparativamente con la HCG. Sabemos que el agregado de estradiol no mejora aparentemente los resultados, y habría información en la literatura de que el agregado de agonistas de GnRH en la segunda fase del ciclo, junto con la progesterona, podría mejorar los resultados en tratamientos de fertilización in vitro con transferencia. Sabemos que el agregado de HCG en bolos mejora también los resultados por los trabajos que hemos visto de Humaydani, de Naviva, etcétera, cuando se descarga con agonistas y es necesario transferir.
pero existe un riesgo residual de síndrome de hiperestimulación, que el agregado de HCG en microdosis diarias, sea con presentaciones urinarias diluidas o con menores dosis de HCG recombinante, podría ser una alternativa en ciclos también descargados con agonistas, y no sería necesaria la administración de progesterona, como demostró en esos trabajos de Andersen, y en ese caso no incrementarían los riesgos de hiperestimulación ovárica. Y todos estos trabajos nuevos del soporte de fase lútea, específicamente en transferencia de embriones congelados, ya sea en ciclos naturales o naturales modificados, aparentemente el agregado de progesterona, como muestra el reciente review de Mizrahi en Human Reproduction Update, podría dar una ventaja agregar progesterona en los ciclos naturales o naturales modificados. El agregado de HCG en estos casos pareciera que no da ningún resultado en los ciclos naturales puros de transferencia de embriones congelados, y tener en cuenta que existe un porcentaje que está estimado entre el 20 y el 30% de pacientes, que es bastante significativo, y que no tienen una buena absorción vaginal y no alcanzan niveles de progesterona sérica adecuados, y tanto en los ciclos reemplazados, como muestra el trabajo de la Barta, como en ciclos naturales puros, como muestra el grupo de Barcelona, podrían estar relacionados con una mala absorción vaginal de progesterona, y por lo tanto requerirían o una vía alternativa, que podría ser la vía subcutánea, o una vía combinada vaginal y oral con un gestágeno. Y esta información de la dihidrogesterona, que es una medicación que se utiliza en la ginecología para otras indicaciones, pero que es muy nueva en la reproducción asistida, podríamos tener alguna ventaja de adicionarla a la vaginal cuando encontramos estos casos que pueden tener un déficit de progesterona. Cabe aclarar que uno no lo sabe si no lo solicita, no lo pide, y habría que evaluar si no vale la pena en los casos o en todos los casos, hacer un ciclo de prueba para ver después de 3, 5, 6 días de progesterona vaginal qué nivel de progesterona tiene esa paciente, para ver si es adecuado y no encontrarnos con esa situación el día que vamos a transferir el embrión que acabamos de congelar. Bueno, les agradezco mucho y espero que la reunión sea excelente. El programa es de primera y se comparte. Bueno, gracias Marcos por tu presentación, y vamos a pasar entonces a la segunda de las presentaciones, que va a ser llevada a cabo por la doctora Estela Nancúa. Estela es doctora en medicina, especialista en medicina reproductiva, directora de SAMER, expresidente de SAMER, fue mi vicepresidenta también, y actualmente es presidenta del comité científico de SAMER. Estela nos va a hablar de transferencia embrionaria, optimización de los resultados. Hola Estela. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Un placer verte, reencontrar a todos los amigos de Probar. Ahí está. ¿Tengo audio? No te escucho, a ver. Dale, sí, perfecto. Sí, adelante. Bueno, felicitaciones a todos por este evento, felicitaciones por el aniversario, y un lujo estar aquí compartiendo con todos ustedes en este evento. Voy a compartir pantalla. Y ¿me escuchan, Gustavo? Sí, perfecto, Estela. Dale, Audio, adelante. perfecto. Bueno, cuando me pidieron mis queridos colegas de Probar desarrollar en un corto tiempo este tema transferencia embrionaria, que me gusta, me apasiona, me preocupa, pensé uno lo puede abordar desde distintas perspectivas, desde la técnica, desde los resultados, desde la optimización del resultado, desde el ámbito biológico. Así que bueno, yo en este tiempo voy a hacer una breve síntesis de optimización de resultados, y para ello me voy a focalizar en las estrategias de transferencia y de qué manera a través de estas estrategias podemos
hacer una selección del paciente para ofrecer el mejor resultado clínico, desde la perspectiva clínica. Para ello voy a desarrollar la diferencia entre transferencia en fresco y transferencia en diferido, evaluar las distintas opciones, teniendo en cuenta que a partir de la década del 80, año 83-84, se publica el primer nacimiento del primer embarazo a partir de embriones criopreservados en Australia, y esto se disemina por el mundo. La transferencia diferida, la transferencia de embriones congelados es una alternativa que crece y se ve a nivel de todos los registros. Ustedes pueden ver en el registro europeo, por ejemplo, pero se ve en la mayoría, como en barras rosadas, la transferencia de embriones congelados prácticamente se va duplicando el número de casos cada 5 o 6 años. Los datos del CDC en Estados Unidos muestran más o menos la misma tendencia, es decir, una tendencia al incremento de las transferencias de embriones congeladas en el mundo y que se refleja en todos los registros que vamos analizando. A partir del año 2011-2014 aparecieron publicaciones de Shapiro que a mí me impactaron en ese momento, que tiene que ver con relacionado a pensar la receptividad endometrial desde otro lugar, y en un trabajo prospectivo y randomizado de alrededor de 200 pacientes, Shapiro publica que en pacientes con falla de implantación previa, transfiriendo embriones en una transferencia diferida, logra tasas de implantación y de embarazo superiores que en la del ciclo de estímulo. La verdad que cuando aparecen estas publicaciones, a nuestro grupo nos motivó a hacer una estratificación de pacientes y probar en un grupo de pacientes con falla de implantación, 90 pacientes con falla de implantación, un subgrupo menores de 37 años, que es el que les estoy mostrando, los dividimos en bajas, normas y altas respondedoras, y en ese momento los resultados mostraron en los 3 grupos una tendencia a mayores tasas de embarazo clínico en pacientes que iban a transferencia diferida, que en ese subgrupo fue más marcado en las pacientes bajas respondedoras. Bueno, esta fue nuestra experiencia preliminar. Sigo con la literatura, aparecen los primeros prospectivos randomizados de pacientes y que ya vemos que se estratifican. Estaba el de Shapiro en normas respondedoras, 78% de tasa de embarazo en transferencia diferida. PCO estudia Chen y logra un beneficio. El grupo de Coats y Muné muestra en tratamientos con diagnóstico genético preimplantatorio resultados favorables transfiriendo blastocitos euploides en transferencia diferida. El grupo de Xi estudia un grupo de normovuladoras y no encuentra diferencias, y nuevamente Barbieri con estudio de PGT transferencia de blasto muestra tendencia favorable en transferencias diferidas. Bueno, así pasan los años y hay mucha controversia en el mundo respecto a si es mejor la transferencia en fresco o la transferencia diferida, y yo seleccioné este trabajo de Roque y Humaydán como para dar una síntesis de toda esta controversia en esa década, en la cual se evidencia que la transferencia diferida, si uno estratifica a los pacientes, solo beneficia en las revisiones sistemáticas de 11 trials, solo beneficia al grupo de hiperrespondedoras, es decir, aquellas pacientes involucrando las poliquistosis ováricas o las que tienen alta respuesta. Pero este beneficio no se traslada en los estudios que son más robustos a otros grupos de pacientes. Bueno, esto es un tema que también todos tenemos vasta experiencia en el triggering de ovulación con el análogo agonista, sobre todo en donantes de óvulos y también en pacientes con alta respuesta folicular. Y en estas pacientes con riesgo de YEO, sí hay un consenso universal y una evidencia uniforme a través de toda la experiencia clínica y de la literatura y los trabajos,
que son metaanálisis, que esta asociación, el triggering con el análogo y la transferencia diferida son la mejor opción para pacientes con riesgo de YEO. De manera que vamos a tomar esta indicación como una indicación primaria en hiperrespondedoras y en pacientes con poliquistosis ovárica. Pasamos a PGT, entonces hay varias publicaciones, yo me refiero a la de Coats y Muné, que es una de las más clásicas, pero ya hay otras publicaciones actuales y anteriores que le dan valor a la transferencia diferida por presentar tasas de embarazo superiores y estadísticamente significativas a las transferencias en fresco cuando estamos transfiriendo embriones euploides logrados por diagnóstico genético preimplantatorio. Otra indicación que está a favor en la literatura y en la experiencia de la transferencia diferida. Vamos a la receptividad endometrial. Bueno, se habló bastante en la charla anterior, hemos repasado todo el tema de receptividad, sabemos que hay vasta experiencia en estudio del patrón de expresión génica endometrial, que es favorable al ciclo natural respecto al ciclo hiperestimulado, y también toda la controversia de la progesterona o de, digamos, toda la cuestión de hormonoterapia del ciclo. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, se presentan como una opción válida en algunas pacientes de definir si será más favorable la transferencia diferida o la transferencia en fresco. ¿Qué dice la literatura? Bueno, seleccioné una revisión sistemática que creo que centraliza la respuesta y la visión de la controversia que existe en la literatura, que es el de Maclon y Colem, que ellos se preguntan cuál es la manera óptima de preparar el endometrio para transferir embriones, y la verdad que esta pregunta hoy no tiene una respuesta clara. Hay una disociación entre si hacerlo en ciclo natural o ciclo estimulado, con reemplazo hormonal exógeno. Va a depender de varios factores, de las características del paciente, de si el paciente tiene pico endógeno, es decir, no hay una respuesta unívoca para esta pregunta. O sea que, sin embargo, están apareciendo actualmente una tendencia a volver a pensar el ciclo natural básicamente fundamentado en que la hormonoterapia puede producir un riesgo de preeclampsia. Entonces, tendríamos que empezar a mirar también para evaluar resultados la morbimortalidad materno-fetal y no solamente circunscribirnos a la característica hormonal del ciclo en el que estamos trabajando. O sea, tenemos que hacer una evaluación genérica de nuestra paciente. De nuevo la pregunta, ¿es la transferencia diferida mejor para las mamás y los babies y los bebés? Entonces, ¿puede un metaanálisis proveer respuestas definitivas? Bueno, cuando uno analiza los trabajos individuales, es enorme la controversia, a favor y en contra. Yo traté de sintetizar dentro de lo más actual esta revisión sistemática de Maheshwari y Bhattacharya, que me parece que de algún modo sintetiza y resume la totalidad de la literatura. A ver, podríamos decir que en transferencia diferida no vemos evidencia en más tasas de malformaciones en los niños ni de mortalidad perinatal, referido a estudios de bebés nacimientos únicos. Sí se asocia a bajo riesgo de parto pretérmino y bajo peso para la edad gestacional y pequeño peso para edad gestacional. Pero sí hay un alto riesgo de hipertensión o trastorno hipertensivo vinculado al embarazo, y esto probablemente esté relacionado a la hormonoterapia relacionada a la transferencia diferida, es decir, a la asociación de estrógeno-progestágeno. Acá hay otra experiencia, nacidos vivos, riesgo materno y perinatal, de otro grupo que muestra más o menos similares conclusiones en la literatura universal, y este es un trabajo del grupo escandinavo, el Comité Nórdico de IRT, Seguridad CONART, que
involucra más de 4.000 transferencias de embarazos simples y 884 gemelares, donde las conclusiones son muy similares a las que les he mostrado anteriormente, y aquí agrega el grupo escandinavo un mayor riesgo de acretismo placentario. Bueno, 2 palabras de blastocisto. Cuando se hace transferencia diferida, en general hay una tendencia a la transferencia de blastocisto, como en PGT, que se requiere el análisis de blastocisto, y como esta tendencia universal que existe a una mejor selección embrionaria, que no tampoco deja de tener controversia. El gran valor de esta selección es el poder seleccionar el embrión y transferir un único embrión que disminuye el riesgo de embarazo múltiple, el SED. Pero en la transferencia del blasto, que está sumamente popularizada, todavía no hemos podido demostrar que la transferencia de blastocisto incremente las tasas acumulativas de embarazo de un tratamiento. O sea, no hay ninguna evidencia científica disponible de resultado a favor de blasto respecto a día 3. O sea que esta controversia sigue. Sabemos claramente cuál es el beneficio, pero digamos, en algún beneficio que suma el blasto, por supuesto, pero no tenemos claro el beneficio en términos de nacidos vivos, de tasas de nacidos vivos acumulativa. Así que falta todavía un poco más de experiencia clínica para poder aseverar y tener una experiencia robusta en esta temática. Y por ahí hay algunos papers y metaanálisis que manifiestan que hay mayor tasa de parto pretérmino transfiriendo blastocistos, independientemente del congelamiento o no, y mayor tasa de anomalías congénitas, como ha publicado el trabajo de Dar y Hyun. Entonces, para resumir y respetar el tiempo, ¿cuál es el mensaje que yo podría dejar hoy respecto a optimización de los resultados de transferencia? Bueno, vamos a tener que, por supuesto, resolver toda la cuestión metodológica de la mejor técnica de transferencia, que es fundamental y no es el motivo de esta charla, y hoy hay muchísimas herramientas y está absolutamente claro que la calidad de la transferencia es un pilar fundamental del resultado clínico. Voy a tener que pensar, en segundo lugar, en seguridad del paciente. La transferencia diferida tiene un altísimo beneficio en altas respondedoras y pacientes con poliquistosis ovárica, o todas aquellas pacientes en las cuales en un procedimiento se encuentre un pólipo, se encuentre líquido intrauterino, es decir, todas aquellas circunstancias de emergencia que obliguen a esta toma de decisión. Es una alternativa muy valiosa. Es valiosa en PGT, estudio preimplantatorio embrionario, porque da el tiempo para el análisis y porque hay una selección y un estudio de blastocisto, pero todo lo demás que hemos mencionado necesita una mayor evidencia, y como venimos mencionando a través de la mañana, la individualización del tratamiento y la cuestión personal, social y todos los factores que rodeen a la paciente, considero que son de suma relevancia para realmente definir la estrategia con cada paciente en particular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela, por tu presentación y por haberte ajustado perfectamente al tiempo. Te quedás en línea porque escuchamos la tercera presentación y después vamos a la discusión. ¿Cómo no? Gracias, Estela. Entonces, vamos a pasar a la tercera presentación, que va a ser dada por el doctor Nasser Alpiñar. El doctor Nasser es licenciado en farmacia en la rama sanitaria, es máster en biotecnología de la reproducción humana asistida y doctorado en biomedicina y biotecnología, todo ello en la Universidad de Valencia, España. Tiene más de 15 años de experiencia en el laboratorio clínico y de investigación. Actualmente es asesor científico y director de embriología en Igenomics, el cuartel central que queda en Valencia, España. El doctor Nasser nos va a hablar de la receptividad endometrial y los test de receptividad ERA, EMA y ALICE. Así que adelante, doctor. Adelante, doctor.
Hola a todos y muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días allá en la Argentina. Es un placer para mí estar con todos vosotros, aunque sea de manera virtual. Ojalá muy pronto podamos estar todos juntos de nuevo y disfrutar de lo que es un congreso, evidentemente de la parte científica, pero también tomarnos luego un buen asadito. Y ya sin más dilación voy a comenzar, ya que tenemos poquito tiempo y muchas cosas que contar, acerca de lo que es el factor endometrial. Voy a empezar, como siempre hago en los congresos, con un pequeño disclosure. Como ustedes saben, mi nombre es Nasser Al-Asmar, soy asesor científico y director del Departamento de Embriología en Igenomics y, por lo tanto, esta charla podría tener cierto sesgo, ya que pertenezco a una compañía. Pero bueno, yo, como siempre digo, me voy a limitar a darles los datos y ustedes al final podrán tomar sus propias conclusiones. Como sabemos, en el endometrio tenemos muchos factores que puedan afectar a la implantación del embrión. Tendríamos lo que sería la parte del microbiota endometrial, ese crosstalk que hay entre el embrión y el endometrio antes incluso de que este implante. Tendríamos la parte de la decidualización y, por supuesto, también la parte de receptividad endometrial, que es en lo que me voy a centrar en la primera parte de la charla. ¿Cuál es el mejor día para la transferencia embrionaria? Desde hace muchísimos años nosotros hemos ido analizando y estudiando los espermatozoides, los ovocitos, incluso los embriones, pero parece ser que cuando hacemos transferencia embrionaria, nosotros ya a partir de ahí cerramos los ojos, cruzamos los dedos y esperamos a ver si la paciente queda embarazada. Nosotros desde Igenomics llevamos muchísimo tiempo también analizando el endometrio porque pensamos que es muy importante. Y ya en 2011 publicamos este artículo en el cual encontrábamos una firma transcriptómica que estaba basada en la receptividad endometrial humana para tener una herramienta diagnóstica y poder ver cuándo era el momento preciso para poder realizar dicha transferencia embrionaria con mayor garantía de éxito. En dicho artículo, y agarren papel y bolígrafo si es que no lo tienen a mano, por si quieren apuntar el número de genes que analizamos en aquel momento. Bueno, evidentemente es broma. En aquel momento ya publicamos los 238 genes que están up o down regulados, sobre o infraexpresados, en el momento exacto de la ventana de implantación. En aquel momento analizamos y realizamos el estudio con microarrays, ahí pueden ver los patrones, y estos patrones son los que nos van a decir si una paciente en un determinado momento es receptiva o no receptiva. Voy a presentarles muy brevemente lo que sería un estudio hormonal sustituido para poder realizar biopsia embrionaria. Y les digo que les voy a presentar este ejemplo porque sabemos que podemos hacerlo tanto en ciclo natural como en ciclo hormonal sustituido, nunca en ciclo estimulado, y la mayoría de casos se hace con un ciclo hormonal sustituido. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente lo que se trata es de que una vez encontremos que una paciente es receptiva en un determinado momento, repliquemos exactamente lo mismo que hemos hecho en el ciclo de la biopsia durante el ciclo de la transferencia, en días o horas de progesterona, vías de administración y dosis de progesterona. Nosotros, tras el ciclo menstrual, comenzaremos con entre 7 o 10 días de estradiol y en esos 7 o 10 días le haremos una ecografía. Una ecografía donde queremos ver un endometrio trilaminar de unos 6,5 milímetros de espesor y, muy importante en este punto, medida de progesterona endógena. Y esta debe ser menor a 1 nanogramo por mililitro. ¿Por qué? Porque si es superior a 1 nanogramo por mililitro, esta paciente, a pesar de haber estado controlada, puede habérsenos escapado y haber ovulado. Con lo cual debemos estar seguros de que estamos por debajo de ese 1 nanogramo por mililitro y si no lo estamos, entonces estamos por encima. La recomendación sería cancelar e iniciar para el ciclo siguiente. A partir de aquí, nosotros y en las próximas 24 horas empezamos con la progesterona exógena. Y ese día lo vamos a llamar día de P más 0, progesterona más 0. Daremos progesterona durante los 5 días siguientes y en el día P más 5, progesterona más 5, o tras 120 horas dándole progesterona exógena, vamos a realizar la biopsia embrionaria. ¿Por qué este día? Porque, bueno, sabemos que la mayoría de pacientes van a coincidir que son receptivas en este momento. Ya hace como 2 o 3 años pasamos de la técnica de microarrays a la técnica de NGS, de Next Generation Sequencing, analizando, como pueden ver, 248 genes, los 238 que analizábamos antes, y 10 de housekeeping o de control. A partir de ahí hacemos un análisis de datos mediante una técnica bioinformática y a partir de esos datos tenemos una clasificación y predicción
de la expresión génica que les comentaba anteriormente. Además, junto al paso de microarray a NGS, nosotros pudimos reentrenar lo que es el algoritmo de Lera. Y ahora mismo no solo nos va a decir si la paciente es o no receptiva, que también, pero también nos va a comentar si es receptiva temprana o receptiva tardía. Por supuesto, como decíamos anteriormente, si la paciente es no receptiva, ya sea pre o postreceptiva, o si está en estadio proliferativo. Hablando de publicaciones de Lera, pues ya saben que nuestro grupo ha publicado más de 20 en revistas internacionales, incluso publicaciones externas, es decir, grupos que analizan sus datos con sus pacientes con el ERA realizado y que lo publican sin que nadie de Genomics participe en los estudios. A día de hoy les puedo decir que el test ERA lo hemos realizado ya en más de 120.000 pacientes, en más de 90 países, por supuesto también en Argentina, en más de 2.700 clínicas. Y cuando realizamos la primera biopsia en día de progesterona más 5, otras 120 horas después de la primera toma de progesterona exógena, nos encontramos con que casi el 70% de las pacientes fueron receptivas. Es decir, estamos haciendo las cosas bastante bien. Pero bueno, para mí lo interesante es ver ese casi 30% de pacientes que fueron no receptivas. Y digo que me parece interesante porque estamos ante la posible, y subrayo posible, causa de por qué estas pacientes no estaban quedando embarazadas. Como pueden ver en el diagrama, tenemos que prácticamente un 90% de las pacientes fueron prereceptivas, es decir, necesitaban 1 o 2 días más de progesterona, y un 10,5% fueron posreceptivas, es decir, necesitaban 1 o 2 días menos de progesterona. Lo interesante también con el paso a la NGS y el reentrenamiento del algoritmo de Lera es que a día de hoy, en un 90% de los casos, con tan solo una biopsia, ya somos capaces de definir la ventana de implantación de la paciente. Es decir, sabemos si es receptiva y si no lo es, ya podemos decir al equipo médico cuándo realizar la transferencia embrionaria sin necesidad de una segunda biopsia, con lo cual estamos evitando coste extra, otro procedimiento invasivo extra y que la paciente tenga que esperar un mes más, porque como bien sabemos, las pacientes cuando vienen a nuestras clínicas no quieren quedarse embarazadas mañana, se quieren quedar embarazadas ayer. Paso muy rápidamente a comentarles el estudio prospectivo multicéntrico randomizado y controlado que hemos realizado durante 5 años y que, bueno, pues de alguna manera me gustaría destacarles los resultados más importantes que hemos tenido. Aquí, como pueden ver, tenemos el diagrama de flujo, en el cual no me voy a detener, evidentemente, porque si no estaríamos aquí todo el día. Simplemente comentar que empezamos con casi 570 pacientes que fueron assessed for eligibility para ver si podían entrar en el estudio. Finalmente randomizamos 458 que fueron localizadas en las distintas ramas. Recuerden, Personalized Embryo Transfer, transfer cuando la paciente, el ERA nos decía que la paciente era receptiva en un determinado momento, Frozen Embryo Transfer, transferencia en congelado, o transferencias en fresco. Son las 3 distintas ramas. Tuvimos algunas pérdidas de follow-up, como pasa en todos los estudios. Tuvimos esta randomización en las distintas ramas en función del Intention to Treat Analysis. Y finalmente, estas son las pacientes que nos quedaron en per protocol análisis. Y este análisis por protocolo es el que yo les voy a comentar. Entiendo la importancia del intention to treat, pero evidentemente si yo quiero demostrar que una paciente en un determinado momento le funciona o no una herramienta, me tengo que ceñir al protocolo. Con lo cual, yo no puedo hacer algo contra el protocolo y decir luego que esa herramienta no funciona. Y es por ello que me quiero basar y me parece de principal importancia el protocolo análisis. Os voy a presentar resultados reproductivos en una primera transferencia embrionaria y también después de un año de follow-up. Un año de follow-up lo que quiere decir es que nosotros transferimos y si la paciente no queda embarazada, hacemos una transferencia subsiguiente. Si la paciente no queda embarazada, así hasta que llegue un año. En un año, si la paciente no queda embarazada, se detenía ya el estudio. Como os decía, os voy a mostrar resultados reproductivos, primera transferencia y primer año de follow-up. Y estos serían los que más me interesarían. Podemos ver que las tasas de embarazo serían de un 58,5% en transferencia en fresco frente a un 54% en congelado versus un 72,5% en Personalized Embryo Transfer. Y esto es en primera transferencia. Al igual que también fue la tasa de implantación en primera transferencia. 38,6% en fresco, 43,2% en congelado y 57,3% en Personalized Embryo Transfer, siendo todo esto estadísticamente significativo. No lo fue la tasa de recién nacido vivo, también, recordemos, en primera transferencia, y recordemos el estudio
está realizado en pacientes en primera visita. No estamos hablando de pacientes con fallo de implantación, como solemos hablar con el ELA, sino en pacientes en primera visita a la clínica. Pues bien, podemos ver que la tasa de recién nacido vivo fue de un 45,7% en fresco, frente a un 42,4% en congelado, frente a un 56,2% en Personalized Embryo Transfer. Y sí, les repito que no fue estadísticamente significativo, pero sí que vemos una clara tendencia, probablemente por la N, y luego les explicaré cuál es pues, nuestra opinión al respecto. Pero vamos, vemos que tenemos 11 puntos porcentuales mejor en Personalized que en fresco y 14 puntos porcentuales mejor en Personalized que en congelado. Ya las tasas acumuladas, podemos ver que las Cumulative Pregnancy Rate fueron de prácticamente un 63% en fresco frente a un 70% en congelado y un 95% perdón, en Personalized Embryo Transfer, siendo también la tasa de recién nacido vivo acumulada de un 49% en fresco frente a un 55% en congelado y a un 71,2% en Personalized Embryo Transfer, siendo todo esto estadísticamente significativo. ¿Cuáles serían los take-home messages del ERA para llevarnos a casa, del ERA RCT? Pues bien, en el análisis por protocolo, como pueden ver, tuvimos 14 puntos porcentuales más de recién nacido vivo frente al congelado y 11 puntos porcentuales más de Personalized Embryo Transfer frente al fresco, aunque no fue estadísticamente significativo. Cosa que sí obtuvimos en las tasas acumuladas de recién nacido vivo, en las tasas acumuladas de embarazo, en las tasas de embarazo y en las tasas de implantación. También comentar importante que los resultados clínicos fueron similares entre fresco y congelado y que los datos obstétricos de delivery y neonatales fueron iguales en las tres ramas. ¿Cuáles serían las limitaciones? Las limitaciones del estudio, pues bueno, nos encontramos con un 20% de dropout añadido al 30% que esperábamos. Este 20% totalmente inesperado. Y esto evidentemente ha influido en la N que tenemos porque, claro, la tasa de recién nacido vivo tiene una línea clara, como les decía, de un 11% mejor y de un 14% mejor, pero no llegaba a ser estadísticamente significativa probablemente por este 20% extra de dropout. Y la gente me decía, pero Nasser, ¿y por qué no esperasteis 1, 2 años más, 3 años más hasta llegar? Porque estamos seguros de que ibais a llegar. Y le digo, sí, pero este estudio, ya os decía anteriormente, que fue 4 años de reclutamiento de pacientes, 5 años en total el estudio, y de lo que tampoco se trata es de estar eternamente para publicar algo, que luego muchas veces lo que haces es que la gente y las clínicas y los pacientes no se estén aprovechando de esto porque estás esperando. No hace mucho se publicó, por ejemplo, un estudio de PGTA con corpúsculo polar. Pues díganme ustedes si a día de hoy tiene sentido un estudio, y además un estudio bueno, largo, grande, que ha llevado a cabo durante muchos años. Díganme ustedes si tiene hoy en día cierto uso esa clase de estudio. Pues bueno, además el estudio fue ideado para tener diferencias estadísticas de un 15%. Si hubiera sido un 10% probablemente, pues bueno, por ahí encima hubiéramos estado. Y también me gustaría decirles que este RCT es el primer estudio, perdón, que nos da una evidencia de un potencial uso personalizado para pacientes con factor endometrial en primera visita en la clínica. Vamos a pasar ya a la segunda parte de la charla y les voy a comentar acerca de la microbiota endometrial. Como todos saben, el microbioma endometrial pues, era algo que hasta hace no mucho no existía. O sea, los libros de medicina, DOCMAC, nos decían que en el útero, el endometrio, era un órgano estéril, estanco, y ahí no crecía absolutamente nada. Y bueno, a día de hoy ya sabemos que esto no es así. En el 2008 empezó el proyecto del microbioma humano en el NIH, en el cual se mapeaban distintas regiones de una persona saludable, por ejemplo, las vías aéreas, la piel, la parte oral, el tracto gastrointestinal y, por supuesto, también el que nos interesa a nosotros, que es el tracto urogenital. Aquí en la imagen podemos ver que en una persona saludable, la mayor parte de su tracto urogenital estaba compuesto por lactobacilos. Para muy brevemente hacerle una pequeña introducción de lo que es este proyecto microbioma humano, decirles que los humanos tenemos 10 veces más bacterias que células viviendo en nuestro cuerpo, que especialmente son abundantes en la piel y en el tracto digestivo, que una persona de unos 70 kilos de peso, alrededor de 1 kilogramo de peso, son bacterias cohabitantes, que siempre creo que por aquí queda alguna de esas bacterias, malditas sean, y que, muy importante, entre el 20 y el 60% de estas bacterias, dependiendo de su localización,
no pueden ser cultivables. Y esto va a ser, como les decía, importante para lo que posteriormente les comenté. Nosotros publicamos este artículo en diciembre del 2016 con mi compañera Inmaculada Moreno, en el cual queríamos ver si efectivamente existía o no un microbioma endometrial, si éramos capaces de detectarlo, y además ver qué posible impacto clínico podría tener este microbioma en nuestras pacientes que vienen a las clínicas de reproducción. Hicimos el ensayo en 2 fases, el primero de ello con pacientes fértiles para ver las diferencias y similitudes entre vagina y endometrio, y como pueden ver en la figura, pues las similitudes fueron muy elevadas. Se parecía mucho lo que encontrábamos en vagina y endometrio, pero también nos encontrábamos diferencias. Podemos ver que estas bacterias que señalo en la figura solo fueron encontradas en endometrio y no fueron encontradas en vagina. También tenemos diferentes estudios que nos hablan de la importancia del Lactobacillus y nos están diciendo que es la bacteria más abundante en pacientes género, bacteria más abundante en las pacientes. Esto fue la segunda parte del estudio. Una vez que ya sabemos que hay presencia de microbioma endometrial, que además es muy similar, pero a su vez diferente del vaginal, vamos a centrarnos en nuestras pacientes de IVF. Como podemos ver, nosotros tomamos pacientes a las cuales les hicimos un análisis de microbiota, ver si era saludable o ver si estaba alterado, disbiótico, y también les hicimos un test de receptividad endometrial para ver si eran receptivas o no receptivas. Y así comparábamos receptividad y microbioma endometrial. Aquellas pacientes que fueron receptivas se les hizo una transferencia embrionaria y se vio si quedaban o no quedaban embarazadas para comparar microbioma endometrial e implantación. Se hizo un seguimiento de las pacientes y se vio si el embarazo seguía en curso o si desafortunadamente sufrían una pérdida gestacional, para así poder comparar resultados reproductivos con microbiota endometrial. Aquí pueden ver en la figura, en este heatmap, todas las pacientes en la parte de abajo y algunas de las bacterias más prevalentes en la parte de la derecha de sus pantallas. Entre ellas las más prevalentes, decíamos anteriormente, Lactobacillus, pero también otras como Streptococcus bifidobacterium y Gardnerella, perdón. Pues bueno, nosotros, y a partir de una herramienta y un algoritmo bioinformático, hicimos un cutoff, un punto de corte según estas pacientes, y este punto de corte quedó en 90%. Así, pacientes con un 90% o más de población de Lactobacillus en su microbioma endometrial les llamamos Lactobacillus dominante, y aquellas que tienen menos de un 90% las denominamos pacientes con microbioma Lactobacillus no dominante. Y con ese cutoff nos fuimos a los resultados reproductivos. En esta tabla pueden ver las pacientes Lactobacillus dominante y Lactobacillus no dominante, y vemos que las tasas de embarazo por transfer pasaron de un 33 Lactobacillus no dominante a un 70%, tasas de implantación por transferencia de un 23 a un 60%, tasas de embarazo en curso por transferencia de un 13 a prácticamente un 60%, y tasas de recién nacido vivo por transferencia de un 6,7 a un 58,8%, siendo todo estadísticamente significativo. No lo fue en las tasas de aborto, a pesar de que se disminuyó de un 60 a un 16,7%, probablemente por la M. Y en esta figura estamos viendo claramente que aquellas pacientes que tenían un recién nacido vivo tenían una población de Lactobacillus muy elevada, representada en color azul en esta parte, y aquellas que tenían abortos o fallos de implantación tenían su población de Lactobacillus disminuida y otras poblaciones de patógenos aumentadas, como en este caso podemos ver en rojo a la Gardnerella. Como resumen de resultados, decirles que un microbioma Lactobacillus no dominante se correlaciona con resultados reproductivos adversos comparados con pacientes que sí tienen un microbioma Lactobacillus dominante. Y además que el porcentaje de Lactobacillus presente en el endometrio es una variable significativa para predecir el éxito reproductivo. Pasemos con la última parte, pero no menos importante, que nos estamos acercando ya al final, y les voy a hablar de la endometritis crónica, que bien conocen que es una inflamación persistente del endometrio, mayormente causada por bacterias, infecciones bacterianas con patógenos comunes como Staphylococcus, Streptococcus, etc. Normalmente es asintomática y es por ello mismo que es tan difícil de diagnosticar y por tanto de tratar. La prevalencia estimada, pues ya ven el alto rango, entre un 1 y un 19% en población general, llegando a ser hasta un 30% en pacientes infértiles e incluso llegando hasta un 66% en pacientes con fallo de implantación. La endometritis crónica sabemos que podría influir en la función reproductiva, disminuyendo los éxitos de las técnicas de reproducción asistida y además incrementando las complicaciones obstétricas. No se puede detectar por una ecografía y al día de hoy el gold standard, como sabemos que es muy subjetivo, sería la histología,
Pero también se pueden utilizar métodos clásicos como histeroscopia o cultivo microbiano. Que déjenme decirles que como persona de laboratorio, cultivo microbiano para mí sería lo más efectivo, es decir, si crece bacteria, efectivamente es que hay ahí una endometritis crónica, pero les decía al principio que entre el 20 y el 60% de bacterias, dependiendo de su localización, no pueden ser cultivables, con lo cual nos estaríamos perdiendo información. Y también que el tratamiento más frecuente es el clásico matar a moscas a cañonazos, es decir, terapia antibiótica de amplio espectro. Pues bien, nosotros publicamos en 2018 en American Journal of Obstetrics and Gynecology este artículo en el cual queríamos ver o desarrollar una herramienta diagnóstica molecular que fuera mucho más objetiva, basado en real-time PCR. Actualmente ya lo hacemos por NGS, por Next Generation Sequencing, y lo queríamos comparar con otros métodos subjetivos, como decíamos, los 3 métodos clásicos: la histología, la histeroscopia y el cultivo microbiano. Lo que hicimos fue, de alguna manera, tomar una serie de muestras y analizar por los 3 métodos clásicos la misma muestra de la misma paciente. Lo que primero nos sorprendió, y sobre todo a los expertos que estaban realizando este tipo de análisis, es que solo hubo una coincidencia de un 20%, por, evidentemente, la subjetividad de él que estaba analizando dichas muestras. Nosotros tomamos las muestras que fueron concordantes, es decir, que sabíamos fehacientemente o que pensábamos fehacientemente que eran o habían sido diagnosticadas de una manera correcta, y las analizamos por nuestro método. Y nos encontramos en aquel momento que teníamos casi un 80% de concordancia. Cuando comparamos la Real-Time PCR con la NGS, obtuvimos un 92% de concordancia. Con este estudio podríamos decir que usando la NGS fue consistente con la Real-Time PCR y también coincidente con el cultivo microbiano en un 75%, permitiendo la detección de bacterias que pudieran ser cultivadas o no cultivadas. Y que el diagnóstico molecular de endometritis crónica sería equivalente al uso de los 3 métodos clásicos, haciendo un test mucho más robusto y objetivo que cada uno de ellos por separado. Un resumen de lo que sería la parte del microbioma endometrial sería que el microbioma vaginal y endometrial son muy similares pero también diferentes, que el Lactobacillus es el género más abundante en el endometrio, que un endometrio Lactobacillus dominante está asociado con mejores resultados reproductivos en pacientes de IVF, que la presencia de patógenos en el endometrio está asociada con fallos de implantación, abortos recurrentes, parto pretérmino, etc., y que la endometritis crónica se puede diagnosticar de una manera mejor por métodos moleculares. Y los test ARI. Como conclusiones finales, decir que el test ERA, la firma transcriptómica, revela que el factor endometrial es responsable de alrededor de un 30% de los casos de pacientes con fallo recurrente de implantación. Que un microbioma no lactobacillus dominante se correlaciona con resultados reproductivos adversos cuando son comparados con pacientes lactobacillus dominante. Que las técnicas moleculares detectan y cuantifican de una manera eficaz el ADN bacteriano de patógenos que causan endometritis crónica, y que a día de hoy nosotros con tan solo una biopsia podemos hacer un estudio que llamamos de 360 grados del endometrio. Es decir, por una parte vamos a analizar el RNA humano para la parte de ventana de implantación. Por otra parte, vamos a analizar el DNA patógeno para el microbioma endometrial, y con ese DNA patógeno también vamos a ver 10 patógenos que pueden causar endometritis crónica, y por tanto podemos poner remedios a estos problemas que puedan surgir. Y todo esto en un alarde de ingeniería marketingiana ha sido lo que hemos querido llamar endometría. Y nada más, darles las gracias por su atención y estaré encantado en estar en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias, doctor Nasser, por la presentación. Entonces, tenemos unos minutos ahora para las discusiones. Tenemos invitados a 3 discutidoras. No sé si están en línea. La doctora Carla López. La doctora López es tocoginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Ahí la veo, la Carla. La bioquímica
Karina Calvo, ella es bioquímica de nuestro laboratorio. Hola, Karina. Hola. Y finalmente a Mariana Pérez, ella es bioquímica también, es miembro de nuestro laboratorio. Hola, Mariana también. Hola. Ahí están el doctor Nasser y Estela. Entonces, no sé si quieren empezar ustedes con alguna pregunta. Yo tengo alguna pregunta, si quieren. Pero sí, adelante, Carla. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias por las conferencias. Quería hacerle una consulta al doctor Nasser. Básicamente, ¿cuánto tiempo es reproducible un resultado, ya sea de ERA o EMA o ALICE, una vez indicado el tratamiento? O sea, ¿hasta cuándo podemos esperar para esa transferencia y que los resultados sean válidos? Sí, significativos. Bueno, si hablamos de la parte del ERA, es decir, la parte de receptividad endometrial, estamos viendo, como decía anteriormente, transcriptoma del endometrio humano. Y, en teoría, este no cambia. Digo en teoría porque si hay alguna intervención o hay un cambio brusco de índice de masa corporal, pues el que se engorde o se adelgace de una manera muy acelerada en poco tiempo, se ha observado que puede haber cambio en ese transcriptoma. Pero si no ocurre ninguna de estas dos cosas, en principio, una vez tenemos una paciente que sea receptiva, debe seguir siendo receptiva y hemos hecho estudios hasta 3 años de diferencia con donantes. Entonces, lo que venimos diciendo a día de hoy es que si una paciente va a la clínica, resulta que se le hace un test de receptividad endometrial, sale que es, por ejemplo, prereceptiva, un caso habitual, hay que transferir en progesterona más 6, la paciente queda embarazada y tiene un bebé. Si vuelve a la clínica al año o a los 2 años y quiere volver a quedar gestante, no tendríamos por qué realizar un nuevo test ERA. Simplemente, si no ha surgido ninguna de estas dos condiciones, miraríamos su historia, veríamos que la transferencia se debe de realizar un día después y a partir de ahí pues, procederíamos con la transferencia embrionaria. Si estamos hablando de la parte de microbioma endometrial o endometritis crónica, este resultado tiene vigencia realmente por un ciclo, que sepamos, porque a partir de cada ciclo, o si hay sexo en la pareja o simplemente con el ciclo menstrual, todo esto puede de alguna manera modificarse. Y es por ello que, por ejemplo, cuando tenemos una disbiosis, un tema de que el microbioma está alterado, damos un tratamiento probiótico, nosotros lo que recomendamos es que en el siguiente ciclo se produzca la transferencia embrionaria, al contrario de lo que es el ERA, que se puede transferir al ciclo siguiente o cuando nosotros creamos conveniente. Y cuando tenemos un caso positivo para endometritis crónica, lo que recomendamos es dar una pauta antibiótica, a continuación una pauta probiótica, porque no queremos arreglar una cosa para estropear la otra, y lo que sí que recomendamos en estos casos es realizar una segunda biopsia embrionaria que va dentro del tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que sí que hemos visto es que, bueno, de alguna manera surgen resistencias, sobre todo provocadas, por ejemplo, por Gardnerella, en las que necesitamos de 2 o 3 pautas antibióticas para poder eliminarla de una manera definitiva. De hecho, tenemos publicado un case study en el cual una paciente se transfirió hasta 2 veces, desaconsejada por el médico, ya que tenía Gardnerella persistente y haciéndole tratamiento antibiótico no lográbamos eliminarla. Tuvo un aborto bioquímico y un aborto posterior y finalmente le perdimos desafortunadamente la pista porque la paciente abandonó la clínica. Pero es por ello que nosotros, para la parte de receptividad endometrial, se puede hacer a lo largo de los diferentes meses. Sin embargo, si tenemos un test de EMA o de endometritis crónica, sí que decimos que hay que transferir pues, lo más rápido posible, al siguiente ciclo a ser posible. Muchísimas gracias. Las dejo a las chicas. Tengo más preguntas para la doctora Lancúa, pero así preguntamos todos. ¿Querés, Marian y Cari? Doctor Botti. Si no, puedo seguir preguntando. No, yo aprovechando esto de la microbiota y que hay muchas mujeres enfermándose todas de la misma enfermedad como es el COVID a lo largo de todo el mundo, quisiera saber si tienen algún estudio hecho o pensado, si pacientes que han tenido COVID, por ejemplo, pueden tener alguna diferencia en su microbiota. Sí, esta parte es importante, ¿no? No hemos llegado todavía a lo que es tratar de ver si hay una correlación entre diferencia entre microbiota y un COVID, por ejemplo, pero sí que es verdad que a raíz de todo esto que nos ha ocurrido, estamos dándole una vuelta a la cabeza. Y al igual que nosotros empezamos con receptividad endometrial, veíamos que a pacientes que tenían desplazada la ventana se la ajustábamos y quedaban embarazadas, pero otras muchas, a pesar de ajustarlas, no quedaban embarazadas. Seguimos investigando, encontramos la parte del microbioma endometrial y la endometritis crónica,
pero también algunas siguen teniendo problemas reproductivos, lo que estamos haciendo ahora es mirar viroma. Estamos mirando viroma para ver si en endometrio, en estudio de endometrio, podemos ver pues, tanto COVID como otra serie de virus que pues, actualmente pueden dar problemas reproductivos. Y entonces, de alguna manera, vamos a ver receptividad endometrial, vamos a ver endometritis crónica, vamos a ver microbiota, pero también vamos a ver el viroma que tiene ese endometrio y que pueda estar, de alguna manera, perjudicando la función reproductiva de las pacientes. Claro, es muy interesante esto de que todas se estén enfermando de lo mismo a lo largo de todo el mundo, como para poder comparar, porque capaz que una mujer que se enferma con un virus respiratorio en Argentina no es lo mismo que en España, no son los mismos los momentos, pero en este momento donde todos estamos expuestos al mismo virus, sería muy interesante poder estudiar cómo afecta esto a la receptividad endometrial, si tiene algún efecto, quizás no. Claro, sí, es por ello que estamos tratando de asociarlo todo para, de alguna manera, poder dar respuesta. Estamos viendo que, bueno, también es verdad que hay cepas distintas, que no siempre podemos categorizar qué cepa estamos viendo, si no la secuenciamos no podemos saberlo, pero bueno, sí que es verdad que es muy interesante, sobre todo con la cantidad de casos que hemos tenido y que desafortunadamente a día de hoy seguimos teniendo, el tratar de globalmente, porque afortunadamente en este caso sí estamos recibiendo muchísimas muestras de endometrio. Yo decía que hemos hecho más de 120.000, pero yo creo que está hoy totalmente desactualizado, porque el día de ayer me comentaron que el mes pasado hicimos 7.300 muestras, solo en un mes, de todo el mundo, por supuesto, con lo cual es importante la etnicidad, porque es de origen mundial, y pues ver y tratar de relacionar con el tema COVID, que hoy en día pues tanto nos ocupa, pues la verdad es que es muy interesante. ¿Hacer alguna pregunta? Karina, ¿querés hacer una pregunta? Sí. Voy a poner Escuchando. ¿Ahí me escuchan? Bajito, pero sí, sí. Porque tengo el sonido bajo, mejor. Sí. Escucha bajo, pero se escucha. ¿Hola? Se escucha bajo, pero se escucha. A ver ahora. Hola. Sí. Yo quería preguntarle a la doctora Estela Lancúa, la verdad que todas las disertaciones estuvieron muy interesantes, y yo quería consultarle a la doctora Lancúa qué experiencia tiene en la transferencia diferida en pacientes no hiperestimuladas, pero sí que tienen una hiperrespuesta. Nosotros vimos que en nuestros resultados, pacientes menores de 40 años con una recuperación ovocitaria mayor a 15 ovocitos tenían una menor tasa de embarazo en fresco, con la transferencia en fresco. No así es el caso cuando diferían la transferencia. ¿Y en qué otros casos le parece recomendado hacer una transferencia diferida? Qué buena pregunta, Karina, qué buena pregunta, porque esto es algo que que lo hemos venido evaluando con más intensidad, sobre todo en pandemia, porque es muy difícil saber cuál es la línea de corte de las pacientes que se van a hiperestimular y cuáles no. Es decir, por supuesto que si uno tiene más de 15 folículos el día del HCG, decide dar análogo y va directo a la transferencia diferida. Pero yo he tenido síndromes de hiperestimulación en pacientes con 12 folículos y cuadros dolorosos y que nos han preocupado. Por lo tanto, te diría que cuando en la clínica, cuando tenemos ya más de 10, 12 folículos, hoy en pandemia estamos directamente induciendo el triggering con análogo y pasando a la transferencia diferida, porque no nos podemos permitir llevar a ninguna paciente a terapia intensiva en este contexto. Con lo cual, es como que la vara ha bajado y cuando ya tenemos más de 10 folículos, creemos que es momento en este contexto de preguntarnos de hacer el triggering con el análogo. Así que excelente esa pregunta. En la experiencia que tuvimos inicial, que no la hemos continuado hoy con este trabajo que hicimos de transferencias diferidas, vimos que en nuestro grupo, cuando transferíamos en esas 90 pacientes, en grupo, aún en pacientes de más edad, el ir a la transferencia diferida mejoró nuestros resultados. Así que yo no le tengo miedo a la transferencia diferida, pero en las pacientes bajas respondedoras uno piensa que a veces se puede quedar sin embrión. Ahí tenemos mucho temor y
no es una indicación específica. Así que no sé si está respondida la pregunta. Yo quería hacer si me permiten, un agregado nacional a la pregunta que le hicieron a Nasser respecto a COVID, porque el año pasado estudiamos mucho COVID en Argentina, y en toda la literatura, si me permiten agregar esto, no hemos encontrado que COVID que los SARS, los virus SARS, estén en endometrio. No está publicado en el mundo que ni SARS ni MARS sea un virus reproductivo ni ginecológico. Con lo cual me parece que después de un año de investigar esto con Gustavo, lo hemos estudiado mucho también, a nivel de sociedad científica, llegamos a la conclusión de que SARS es un virus respiratorio y no reproductivo, con lo cual lo más probable, como han mostrado los estudios hasta el momento, es que el virus no esté en el tejido endometrial de paciente sana asintomática, distinto si un paciente es grave, internado y tiene, ¿no? Porque sí produce aborto, ha producido aborto, pero en paciente sintomático. Así que creo que para Nasser, no sé qué piensa, me parece importante definir esto de asintomático o sintomático, ¿no? Si uno pensara en evaluarlo a futuro. Sí, al final, evidentemente, la sintomatología, empezando por la generación de anticuerpos de uno mismo, tiene mucho que ver. Pues la semana pasada misma, en la Universidad de Miami, el doctor Ranjit Ramasamy publicó que en pacientes que habían sufrido COVID, varones tenían en tejido, en el pene y en testículos, seguían teniendo trazas de lo que era el virus. Y bueno, de alguna manera nosotros mismos también en Genomics estamos estudiando semen, porque sí que es verdad que hay muchos estudios que dicen que en semen no se ha encontrado. Hubo un estudio publicado en JAMA, además, que en 6 pacientes encontraron el virus en el semen. Nosotros estamos queriendo comprobarlo por nosotros mismos. Afortunadamente para la pandemia, desafortunadamente para nuestro estudio, estamos muy estancados, porque aquí en España nos hemos quedado, la verdad es que estuvimos en un pico malísimo y ahora por suerte hemos bajado bastante, pero queríamos comprobar eso mismo. Y además, como bien decías, Estela, hacer una diferenciación entre lo que es una persona asintomática o lo que es una persona que ha tenido que quedarse ingresada. Lo que nos estábamos encontrando, primero, que la prevalencia estaba siendo menor, y segundo, que aquella persona asintomática que se iba a casa, le ofrecíamos y firmaba el consentimiento informado, le mandábamos para tomar recogida de muestra y no habría problema. Sin embargo, evidentemente, el que estaba ingresado en el hospital era mucho más difícil que, de alguna manera, quisiera participar en ningún estudio y quisiera recoger muestra en el hospital. Sí, Una pregunta, perdón, sí. que este virus tiene todo un trasfondo, aparte de ser respiratorio, procoagulante, inflamatorio, que a lo mejor eso es lo que podría llegar a alterar a lo mejor la respuesta inmune del paciente, y a lo mejor puede haber algún cambio a nivel transcripcional en el endometrio, si bien no es un virus que pueda llegar a estar en el endometrio. Y yo me quedo una pregunta más para la doctora Estela. ¿En qué pacientes recomendaría la transferencia en día 3? Porque en una paciente que es hiperrespondedora o tiene una buena cantidad de ovocitos o tiene una buena cantidad de ovocitos fertilizados, tanto el médico como el biólogo como el paciente se anima mucho más a ir a una transferencia a blastocitos. Pero en el caso de una baja respondedora, ya sea añosa o que tenga una edad reproductiva que no sea avanzada, si prefiere la transferencia en día 3. Bueno, la verdad que muy buena la pregunta. Vos sabés que yo creo que no solamente depende de que la transferencia del número de embriones debe ser personalizado, y seguramente creo que la selección a blastocisto es la mejor opción para la selección del embrión. El tema es que hoy asistimos a una disminución de los resultados reproductivos alarmante a nivel de los registros en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda. O sea, hay una caída de las tasas, un incremento de los resultados del cultivo a blastocisto, y como todos sabemos, bueno, es multifactorial. Una de las cuestiones es la calidad del laboratorio, el entrenamiento del operador, los sistemas de calidad de cada laboratorio. Entonces me parece que estas son decisiones muy individuales de cada clínica. En lo personal, creo que en un primer intento, si una paciente tiene
menos de 4 embriones, la verdad que yo siempre considero en lo personal y en mi experiencia que el útero materno es superior a la incubadora. Entonces creo que en una primera instancia, en menos de 6 embriones, que es donde no ponemos tanto a seleccionar, uno podría en Argentina y en Latinoamérica pensar en una transferencia en fresco, siempre y cuando no tengamos factores absolutamente desfavorables que podrían incidir a transferir en diferido o cultivar. Pero a pesar de que el blastocisto tiene la ventaja teórica, tiene tantas ventajas teóricas, ¿no? Me permite el set, me permite selección, me permite, digamos, el PGT, por supuesto que en PGT siempre vamos a ir a transferencia de blastocisto. Yo creo que en la transferencia en días 3 sigue teniendo ventajas para darle al embrión un microambiente favorable. Claro, nos quedamos sin saber si esos embriones forman blastocistos. Tal vez en Argentina creo que menos de 4 embriones da más para día 3, o menos de 5, es discutible por qué 4 o por qué 6, pero digamos, yo más de 6 embriones podría cultivar a blastocisto y menos de 6 intentaría transferir en fresco, mandar los excedentes a día 6, puede ser que evolucionen o no, y me quedaría más tranquila de darle al embrión el microambiente natural. Si no embaraza el paciente, entonces tal vez en un segundo intento, aún en una baja respondedora, me iría más a transferencia de blastocisto. Esta es una discusión que sigue en el mundo, que no está, digamos, no hay una evidencia robusta de que si yo transfiero blastocistos voy a aumentar la tasa de embarazo acumulativa. Hay algunos estudios americanos actuales del fertility, creo que era el grupo de Scott, que es interesante porque demuestra que en pacientes con falla de implantación, en pacientes jóvenes, sí, siempre manda blastocisto, pacientes con falla de implantación, y que entre ciclos de transferir un embrión euploide alcanza las tasas de embarazo natural. Pero esta no es la realidad argentina, ni es la realidad latinoamericana. Nosotros estamos con datos, digamos, de bajas tasas de embarazos en Latinoamérica, y la verdad que yo creo que a esta población darle la opción de transferir en día 3 no es una mala alternativa. Y me voy a pelear con los biólogos probablemente con esto que estoy diciendo, pero que los quiero mucho y los respeto mucho. Pero la verdad que esta es la experiencia que yo veo a nivel nacional. O sea, nuestras tasas de embarazo de día 3 son sumamente aceptables en pacientes jóvenes. Entonces, bueno, nosotros hemos venido históricamente con el día 3 y llevamos a blastocisto. Yo te contestaría la pregunta al revés. Cuando vamos a PGT, cuando tenemos falla de implantación, en general, y es una pregunta de muy difícil respuesta porque es muy personalizada, es un arte con cada paciente. No es sencillo, digamos, protocolizar este grupo a blasto y este grupo a día 3. Gracias, Estela. Una pregunta para el doctor Nasser. Muy buenos los resultados. Ahora, no sé si tienen datos. Hay un trabajo que a mí me gustaría conocer del ERA, que es transferir embriones euploides con ERA y sin ERA. Es decir, homogeneizando la variable embrión y para ver receptividad endometrial, y realmente, yo no sé si ese trabajo está hecho, si ustedes tienen los datos, quizás para aportar un poco de luz a los que critican el ERA, es decir, si uno transfiere un embrión euploide randomizado con ERA y en otro grupo sin ERA, ¿tienen algo de esos datos, doctor? Esto es lo que estamos haciendo ahora de manera prospectiva randomizada, porque hasta ahora no está hecho de este tipo de análisis. Sí que hay un artículo publicado, he comentado anteriormente que había hasta 8 artículos publicados independientes, que nadie de Igenomics participa en los mismos, cosa que yo creo que está muy bien porque les da fuerza. Hay una clínica, Olive Fertility Center, de la Columbia Británica en Canadá, que publicó en 2018 un estudio similar. Claro que la naturaleza retrospectiva. Lo que hicieron fue, creo que eran 88 pacientes, les hicieron una transferencia embrionaria de embrión euploide, cromosómicamente normal, y la paciente no quedaba embarazada. Entonces, a dicha paciente le hacían un ERA,
se encontraron que el 22% de estas pacientes tenían la ventana de implantación desplazada, y haciéndoles el ERA y transfiriendo cuando el ERA decía que la paciente era receptiva, entonces tuvieron un 20% más de tasas de implantación y un 20% más de tasas de embarazo en curso. Es verdad que la naturaleza es retrospectiva, con lo cual necesitamos el prospectivo, el randomizado, hacerlo de una manera correcta, pero bueno, ya viendo unos resultados de un grupo que ha analizado sus datos propios y que ha logrado publicarlos, vemos que, bueno, de alguna manera parece que quitando el factor embrionario, pues el ERA nos está ayudando para un porcentaje de pacientes a que puedan lograr el embarazo. Bueno, son las 13, así que muchas gracias a todos, excelentes presentaciones. También las preguntas que colaboraron a echar un poco más de luz, así que muchas gracias por estar en nuestro simposio aniversario y bueno, hacemos un break y retomamos a las 14. Muchas gracias a todos.